Assassin's Creed es mi saga de videojuegos favoritas. Personalmente lo he podido jugar desde Altair hasta Connor. Con todo eso, solo he podido jugar la mitad de la saga, ya que existen muchos otros títulos. Me emociona la historia y me apasiona la jugabilidad. Assassin's Creed es un juego desarrollado y distribuido principalmente por Ubisoft. La temática original del juego se centra en el viaje del personaje hacia el pasado, tomando la conciencia y pensamiento de sus ancestros, que en su mayoría son asesinos. Esto es con el fin de saber la localización del llamado Fruto del Edén, el cual es un artefacto poderoso con el cual se pretende detener a Abstergo, que es la organización encargada de desarrollar el Animus, que es la máquina encargada de realizar dicho viaje al pasado, aunque en realidad esta organización son pertenecientes a los Templarios y a su vez los Templarios son los máximos enemigos de los asesinos, tanto en el pasado como en el presente, una temática muy enredada que solo se puede entender si lo juegas. El juego te pone en piel y carne de los personajes que vivieron hace un par de siglos, desde la era romana hasta Jerusalén. Las edificaciones, los personajes que vas conociendo a lo largo de la historia existieron, ya que todo lo que se cuenta en el juego tiene una base histórica. Entonces, nos queda preguntar si todo lo del juego es real. Entonces, ¿existieron los asesinos? ¿Existió el credo de asesinos? ¿Existieron los templarios? Las respuestas te las diré ahora. Al finales del siglo 1000 empezaron a presentarse distintos asesinatos por todo Medio Oriente, pero no era cualquier tipo de asesinato. Estos estaban bien planificados y los objetivos eran personas importantes en la época. Se cuentan que estos asesinos eran conocidos como los Assassins. ¿Pero quiénes eran estos? Los Assassins eran un grupo profesional de asesinos, los cuales en su mayoría estaban conformados por nizaríes. Estos fueron una rama de la secta religiosa chií islamita de los musulmanes. Esta secta contaba con la fortaleza que aparece a lo largo del juego, principalmente en Assassin's Creed Revelation. Este sitio llamado Alamut era un valle en el macizo montañoso de Elburz, al sur del mar Caspio, en el norte actual de Irán, cerca de la ciudad de Qazvin. Este sitio fue tomado por el rey de los Assassins, el cual era llamado el Viejo de la Montaña, pero su nombre real era Hassan ibn Sabah, el cual fue un reformador religioso que quería cambiar las bases de los nizaríes. Se cree que este personaje nació en Qom, Irán, alrededor del año 1034. Los Assassins al principio solo se encargaban de proteger a su rey, pero debido a las amenazas que se iban presentando a su reinado, este tuvo que ordenar a sus guerreros asesinar objetivos específicos, los cuales aniquilaban con una precisión que daba miedo en aquella época. Los Assassins fueron entrenados en equitación, manejo de armas, camuflaje, estrategia de combate, recopilación de información y guerra psicológica. En cuanto a los movimientos de parkour, probablemente también fue usado para adentrarse en casas o fortalezas. Lo que motivaba a los Assassins en sus misiones era el hecho de que sus creencias se decía que si luchaban y mataban en nombre de su dios Alá, estos serían recibidos en el paraíso con todos los honores y rodeados de placeres celestiales y terrenales. Además de matar en nombre de Dios, otra cosa que los motiva era una droga llamada hachís, una droga que se podía beber o fumar, y que es un producto procedente del cannabis. Dicha droga se le daba a los asesinos antes de cumplir sus misiones, ya que les daba fuerza sobrehumana para las batallas. Esta droga también la usaban para mostrarles de alguna manera cómo se sentirían en el paraíso. De hecho, una de las zonas de Alamut estaba destinada al consumo de esta droga, junto con comida y mujeres dispuestas a recompensar a sus asesinos. Es gracias a esta droga que obtienen el nombre de Assassin. Se encuentran que entre sus armas, además del cuchillo y las espadas, usaban flechas envenenadas para acabar con los objetivos de larga distancia, y también contaban con una cuchilla oculta, la cual, si bien no es lo mismo que la hoja oculta del juego, es de aquí donde se obtuvo la idea. Una de las víctimas cristianas más importantes de los Assassins fue el Conrado de Monferrato, rey latino de Jerusalén, el cual fue uno de los mayores autores de las llamadas cruzadas. Fue asesinado en 1192 cuando regresaba a su casa. Durante el camino fue atacado por dos Assassins que lo apuñalaron al menos 2 veces en el costado y en la espalda. Sus guardaespaldas mataron a uno de los atacantes y capturaron al otro. No se sabe cuánto tiempo permaneció con vida el Conrado tras el ataque. Algunas fuentes señalan que murió en la escena del ataque o en las cercanías de una iglesia. Tal como en el juego, también se comentan que los asesinos tuvieron ciertos encuentros con los templarios, y que de hecho estos fueron los que asesinaron al conde Raimundo II de Trípoli.
Aunque investigué sobre este personaje, no encontré las causas de su muerte, tampoco se sabe la fecha exacta de su muerte. Con la muerte de Raimundo, los templarios atacarían a los Assassins y al final de la batalla llegarían a una tregua, aunque la veracidad de estas batallas son discutidas en la actualidad. El reinado de los Assassins caería en el año 1200, cuando tuvieron que enfrentarse a dos de los más poderosos ejércitos del momento, por un lado los mamelucos y por el otro lado los mongoles. Estos últimos fueron los encargados de destruir Alamut y la preciosa biblioteca que contenía información de más de un siglo. Para la fecha de su destrucción, el viejo de la montaña ya había muerto y a su vez habían sido coronados otros 7 reyes. El último fue Rukn al-Din Khurshid entre 1255 y 1256. Se sabe muy poco de los nizaríes en la actualidad, ya que son una minoría religiosa que está dispersa por todo el mundo. Muchas personas comentan que los Assassins de la actualidad son miembros del grupo Al-Qaeda, lo cual es falso, ya que tienen orígenes distintos. Esta es la historia de un videojuego que fue basado en la realidad, en la historia, de un reino que sorprendió a todo el mundo y provocó mucho pánico.